Shalom, bienvenidos un domingo más a nuestro espacio. Como saben, uno de nuestros objetivos es acercarles a los valores culturales y éticos del judaísmo. Para ello, hoy contamos con un filósofo, educador y gran divulgador en nuestra lengua. Hoy contamos con Gustavo Perednik. Bienvenido, buenos días. Encantado, un gusto para mí estar con ustedes. Filósofo, educador, escritor, ¿con cuál de esas facetas se siente usted más cómodo o podemos decir que son complementarias? Diría que educador las abarca todas, porque quien se dedica directamente a dar clases, a explicar, a tratar de interrelacionarse con jóvenes sobre todo, por vía de esta educación hace filosofía y plantea términos históricos y hombre de letras. Todo lo que uno hace, si finalmente lo traduce en su relación para con otras personas, lo hace educativamente. Así que educador me parece la más abarcadora. Usted ha escrito mucho sobre la judeofobia y las formas de manifestarse. ¿Nos podría hacer un breve esquema? Sí, la judeofobia es el odio de grupo más profundo, más antiguo, más universal, es el que se echa mano con mayor facilidad hasta hoy en día. Y por lo tanto merece ser explorado en las universidades, en las escuelas. Una manera de desactivarlo es precisamente conociéndolo mejor. Y es el odio al que habitualmente se conoce como antisemitismo. Yo trato de rehuir a ese término porque es, primero, incorrecto. Semitas no hay y antisemitas no hubo nunca, personas que estuvieran en contra de los semitas. Hay odio en contra de los judíos, es decir, una serie de frustraciones y miedos que se vuelcan en contra del pueblo judío ya por miles de años. Y es confuso si uno le aplica el término antisemitismo para definirlo, un término que fue creado en 1879 por un alemán llamado Wilhelm Marr, pero que confunde, digo, es equívoco, porque incluso hay personas que plantean ¿cómo voy a ser yo antisemita si soy semita? Porque tiene algún origen árabe entre sus antepasados, y esto no tendría nada que ver, porque la judiofobia es el odio que se descarga contra los judíos, e insisto, es el odio de grupo más universal, el más fácil de ser utilizado hasta hoy en día. Y es fácil porque tiene una mitología arraigada y difundida por doquier. Los judíos en la antigüedad eran acusados de leprosos y que transmiten la lepra, y en la Edad Media temprana de ser deicidas, y en la Edad Media tardía del libelo de sangre, utilizan sangre de niños cristianos en sus rituales, y en la Edad Moderna de dominar el mundo, tener una conspiración internacional secreta para dominarlo, y hoy se traduce en dominan la banca, dominan los diarios, dominan el dinero, y más que nada se vuelcan dos mitos contemporáneos, uno el de la negación del Holocausto. Los judíos dominan tanto que han creado una patraña de que fueron perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial, y esta patraña ha penetrado en las universidades y en las políticas de los principales estados del mundo, o en un odio muy obsesivo contra el Estado de Israel, el judío de los países, al único de los estados al que permanentemente se le exige autojustificarse, autodefenderse, demostrar que tiene derecho a la existencia, a diferencia de 191 países que aparentemente nacieron todos impolutos e inmaculados y no tendrían ninguna necesidad de explicarse. Todo esto en su conjunto muestra el fenómeno, que es el odio de grupo más exitoso de cuantos hay, la judeofobia. ¿Cuándo nació la judeofobia? Bueno, hay muchas escuelas para responder cuándo nace la judeofobia. Diría que la más temprana lo sitúa con los primeros hebreos. Hermann Gunkel, por ejemplo, habla de la edad antigua en el nacimiento de la judeofobia. Ya los primeros hebreos habrían contribuido a que la diferencia del monoteísmo sea castigada con hostilidad de las naciones. Esto es conceptual e históricamente incorrecto, porque de hecho hubo muchas épocas sin judeofobia. Y además que la diferencia no es la que trae el odio. El odio viene como consecuencia de la intolerancia frente a la diferencia, y no la diferencia en sí. Si entrara a este estudio una persona con el pelo verde, no sería causal necesario para que lo odien. Ahora, el intolerante de distintos colores de pelo, él va a ser el que lo va a odiar, y por lo tanto sería un error atribuirle al diferente el origen del odio y no al intolerante. La más temprana diría eso, que desde la edad de bronce ya aparece la judeofobia. La más tardía, que también es equivocada, Hannah Arendt, entre otros, lo sostuvo, que la judeofobia tiene más o menos 2 siglos de antigüedad, porque es un odio nacional contra los judíos, y todo vínculo entre este odio y los prejuicios medievales contra el mismo grupo son coincidencia, pero no tendrían ninguna relación conceptual.
Y justamente para responder diremos que la judeofobia es un odio tan singular que se adapta a las distintas épocas y genera mitos distintos que van captando el alma de los débiles en distintas generaciones, y eso la hace un odio tan antiguo y persistente, el más persistente de cuanto hay. Las dos escuelas más plausibles acerca de cuándo nació la judeofobia sostienen o que nació con el helenismo hace unos 3.200 años, hace 2.300 años en Alejandría, o que nació con el cristianismo hace 2.000. Ni una ni otra significa que todos los helenistas fueron judeófobos ni que todos los cristianos lo fueron, pero que las raíces de la judeofobia se encuentran ahí. Claro que cuando uno esto plantea, la respuesta habitual es, pero ¿cómo puede ser? Los movimientos judeofóbicos del siglo XX no eran ni cristianos ni helenistas, y esto es cierto porque la judeofobia con el transcurso del tiempo se independizó de sus raíces. Sus raíces estaban ahí, pero esto no quiere decir que hoy en día la judeofobia siga persistiendo por motivos cristianos o helenistas. Sigue persistiendo porque es fácil, porque la mitología acerca de la judeofobia ya fue creada y está arraigada en la conciencia colectiva. Si uno quisiera acusar de los males de un país a los hombres bajos, o a los miopes, o a los carpinteros, o a las rubias, o a los ajedrecistas, tendría que hacer tanta propaganda, tendría que invertir tanto en mitos y en revistas y en partidos y en diarios, que no le vale la pena. En cambio, si quiere acusar de los males de un país a los judíos, todo lo que debe hacer es enunciarlo, y la gente ya sabrá si es porque mataron a Cristo, porque son una raza inferior, o porque son un virus, o porque pasan la lepra, o porque dominan el mundo, o porque son todos racistas. Hay una veintena de mitos creados acerca de los judíos, a los que echa mano el demagogo de turno, y puede utilizar este odio porque le resulta muy fácil de transmisión. ¿Cómo se manifiesta hoy en día? Los dos mitos contemporáneos de la judeofobia son la negación del Holocausto y el antisionismo. La primera plantea que esta patraña que inventaron los judíos para generar la misericordia de las naciones en realidad nunca existió. Y lleva necesariamente la judeofobia, porque si nunca existió el Holocausto, significa que los judíos dominan el mundo, las universidades y los países que sostienen que el Holocausto sí existió. ¿Y cómo puede venderse una mentira tan grande si no es con un dominio secreto? El antisionismo es este impulso por destruir a un solo país de los 192 que hay, y el judío de los países es el que recibe esta hostilidad. Y lo plantea en términos de reescribir la historia. Los judíos son invasores, depredadores, explotadores, expoliadores, que han llegado a una tierra que no les pertenece y la han destruido. Esto no coincide con la verdad histórica y no entraremos en ella ahora, pero básicamente esta segunda faceta de la judeofobia contemporánea, el antisionismo, descarga contra Israel los mismos mitos que en el pasado se descargaban contra los judíos. Antes el judío bebía la sangre de niños cristianos, ahora los israelíes beben la sangre de niños palestinos. Antes la religión judía era vengativa y sanguinaria, hoy el sionismo es vengativo y sanguinario. Pero han trasladado los mitos y reiteran una postura que tiene como objeto del odio siempre al pueblo judío. ¿Tiene cura para usted la judeofobia? No me cabe ninguna duda, e incluso estamos en una época mucho mejor que en el pasado. A pesar de que pareciera que no, la judeofobia está en retroceso. Esto lo he visto en la práctica y en los estudios. Hace poco me tocó dar una conferencia sobre el Holocausto en una escuela de Vigo. Los niños nunca habían visto judío en su vida y estaban absolutamente vírgenes, estoy hablando de chavales, vírgenes de prejuicios acerca de los judíos, y pensaba en el momento que hablaba con ellos que en la medida en que esclarezcamos sobre el fenómeno podemos neutralizarlo, porque ellos, después de una charla sobre cuán dañina es la judeofobia, cuánto destruye los derechos humanos, la democracia, la dignidad humana, apunta contra el judío, pero quiere socavarlo todo. En la medida en que los jóvenes vean esto, quedan inmunes a la judeofobia. Cuando venga el demagogo de turno y acuse a los judíos de todos los males, él sabrá ya, estará preparado. Por lo tanto, supongo que en el futuro no muy lejano podremos ver un mundo en donde la judeofobia será un fenómeno marginal, nunca desaparecerá del todo, pero tal como otras taras sociales están en retroceso, el maltrato a la mujer y el maltrato a los niños y el racismo y la xenofobia, la judeofobia también es una de las taras sociales que es muy distinta de las demás porque procede a demonizar al objeto de odio, que es muy distinto que lo que hace la xenofobia. La xenofobia, el odio al extranjero, es una especie de forma del desprecio,
La judefobia es distinta, no es una forma del desprecio, es una forma del odio. Él cree que está defendiéndose contra un poder cósmico que lo está oprimiendo, el judeófobo. Y por lo tanto es más peligrosa y es más mortífera y pasa más rápidamente a la violencia física. Pero con todo no me cabe ninguna duda de que es un fenómeno que puede ser contrarrestado por vía educativa y que en rigor el mundo nos depara una situación en donde la judeofobia será marginal y podemos celebrar una mayor hermandad. Después de todo, esclarecer como estamos haciendo ahora acerca de la judeofobia es contribuir a un mundo más fraternal. ¿La negación del Holocausto incluye también su banalización? Absolutamente sí. Hoy en día la negación del Holocausto se presenta en varios niveles. El más brutal de ellos es el que plantea el gobierno de Irán, que por primera vez ha llevado esto a una política de Estado. Nunca ocurrió semejante cosa, nunca mataron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, esto es un mito. Pero la negación del Holocausto pocas veces cae en un nivel tan brutal como es. El segundo nivel es un poco más sutil y es, bueno, existió, pero los números están inflados, no fueron 6 millones de judíos los que murieron en el Holocausto, y esto también crea un clima de que, bueno, los judíos siempre se ponen en víctimas, porque deben exagerar los números. La tercera es, bueno, sí existió y aún los números pueden estar bien, pero fue una actitud espontánea de los pueblos europeos que estaban hartos de la explotación judía y reaccionaron, no hubo ningún plan para matar a los judíos, que es una forma de negarlo también, porque lo que hace único el Holocausto es este plan sistemático para eliminar hasta el último bebé judío que existiera en Kenia o en Alaska, no importaba dónde estuviera. Esto es lo que hace al Holocausto tan singular, lo diferencia de otros genocidios. El cuarto nivel es que, bueno, los judíos siempre insisten en su holocausto, pero hay muchos holocaustos. Es decir, los americanos en Vietnam, los vietnamitas en Camboya, los rusos en Afganistán, los franceses en Argelia, todos en las guerras hacen holocausto, que también es una mentira, porque hay guerras en donde hay genocidios, pero holocausto hubo realmente uno solo. Cuando el término holocausto, junto con otros términos paralelos, surgieron a raíz de la judeofobia. Gueto, diáspora, pogromo, holocausto o Shoah, son términos que nacieron debido a esta fuerza que tiene la judeofobia y que los hizo penetrar en el léxico porque necesitaban una voz que marcara la singularidad del fenómeno. Esta banalización del holocausto, todo es un holocausto, que básicamente es la que lleva al último nivel. Si no oigo bien, tengo un holocausto en el oído, todo pasa a ser un holocausto, que termina siendo, si todo es un holocausto, pues no hay holocausto, no hubo Shoah. Es una forma más sutil de la negación, porque se difunde con mucha mayor facilidad y termina siendo porque los judíos insisten en una parte de las matanzas humanas cuando hay tantas. Y en general termina aplicándose en contra de los judíos, porque son los judíos los que cometen holocaustos también y no hay manera de salir. Pero por supuesto, sobre lo que deberíamos estar mucho más alerta es en la banalización del holocausto, porque su negación, insisto, directa, es un fenómeno más acotado. En cambio, banalizar el holocausto y plantearlo como, bueno, fue una matanza más, es lo que inmediatamente debería despertar nuestra respuesta. El holocausto no fue una matanza más. Fue el genocidio sistemático de una nación presentada por otra nación como un virus que contamina a la raza humana y que debe ser extirpado. Ya hasta aquí no tiene paralelo en la historia humana, no existe un paralelo a esto. Por supuesto que hubo un genocidio, muchos de otros pueblos, y deben todos ser condenados, pero jamás se levantó una nación planteando que la única victoria posible para sí misma era matar hasta el último niño de otra nación. Y para colmo, Irene, la nación que perpetró el holocausto no era un grupo salvaje de la jungla, era la nación más culta de Europa, la que había dado sus mejores filósofos y poetas y músicos. Esta nación, llevando a cabo la obra más sádica que ocurrió en la historia humana, debe marcar a las claras una bisagra en la historia de la humanidad. El holocausto fue el punto, el nadir de la civilización occidental, y así debe ser entendido. Cualquier intento de banalización es parte de su negación, porque si el holocausto fue un detalle más de la historia, entonces no vale la pena ni que lo estudiemos, ni que lo entendamos en profundidad. Y por último, háblenos de su libro, que va a ser publicado, acaba de ser publicado, que se titula Matar sin que se note. ¿Qué nos puede contar de él? Sí, mi último libro acaba de ser publicado en Buenos Aires y llegará a España en breve, espero. Trata sobre el encubrimiento, el ocultamiento
de cómo se perpetraron los atentados contra la comunidad judía de la Argentina en 1992 y 1994, contra la Embajada de Israel, el primero contra la AMIA, o Comunidad Judía. Fue el atentado judiofóbico más importante de la posguerra y el atentado terrorista más importante hasta ese momento. Después, por supuesto, con el 11 de septiembre todo cambió. Pero muestra cómo durante 10 años se cubrió de una cortina de humo la responsabilidad que Irán tuvo en estos atentados, hasta que la justicia argentina en los últimos años, liderada por el fiscal Alberto Nisman, pudo abrir la olla y mostrar exactamente quiénes fueron sus perpetradores, y el éxito fue rotundo porque Interpol puso a todos los terroristas iraníes en las listas rojas de su búsqueda. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestra cita, Gustavo Peregni. Feliz de haber participado en vuestro programa nuevamente. Saludo a vuestra audiencia. Y a ustedes les emplazamos para el domingo que viene. Ya saben que estamos abiertos a sus sugerencias y lo pueden hacer a la dirección que aparece abajo en pantalla. Recuerden que TV Salón pertenece al programa de comunicación de la Federación de las Comunidades Judías de España. Nos pueden volver a ver si quieren a través de la web de Televisión Española www.rtve.es. Hasta la semana que viene. Shalom.